Bueno chicos, tras otra semana de espera es tiempo de seguir la aventura del Ángel Caído y averiguar qué pasará ahora que al parecer Lucifer ha sido derrotado por su propio poder. Así que comencemos con el número. Mi madre decía que las guerras se ganan y se pierden por la comunicación. Eso es obvio cuando se habla de un gran ejército que cruza un continente, pero pasa lo mismo con las pequeñas escaramuzas. Cuando los bípedos llegaron a Ibilis para tomarla por la fuerza, mi madre salió ella sola a su encuentro. Se le permitió actuar de este modo porque ella era esa Jane, la hechicera, y así debía ser. Le preguntó al líder de los bípedos qué era lo que quería por encima de todo. Este dudó un momento y después respondió, dijo que era poder. Así que mi madre cogió un trocito del sol y lo hizo danzar sobre su cabeza. «He aquí el poder. Alza los brazos y cógelo, señor, o debo hacer eso también por usted». Después del ataque los bípedos volvieron a Ibilis, su hogar. Mi madre hablaba muy bien, pero no hablaba si no era necesario. En mi caso, yo no he hecho otra cosa en toda mi vida. Esto ocurrió el mismo día del regreso de mi madre a su hogar, en la aldea del Matorral Brillante donde se casó con Get, su mejor amigo de la infancia. Tuvieron 3 potros, esa Encha, la seria y la estudiosa, Vale, el generoso y gracioso, y la tercera era yo, esa Kira. Yo era una potrilla salvaje y arrastraba a mis hermanos a mis aventuras salvajes a través de la comarca y de los huertos. Enredábamos los sedales de los pescadores, espantábamos a las ovejas de los altos pastores. Que nos maldijeran y persiguieran era parte de la diversión. Nuestro padre, Get, era tan tierno que ni siquiera nos regañaba. Por el contrario, nuestra madre era quien nos castigaba. Ella permanecía ahí todo el tiempo mientras nos vigilaba con su mirada más severa. Pero a veces cuando alzaba la vista veía una cara diferente. Una sonrisa medio orgullosa y medio melancólica. Ella nos quería mucho, sobre todo a mí, que me parecía tanto a ella. Y no era solo el parecido físico. A los 10 años yo hice arder un árbol con una palabra apresurada. El dique de mi interior se había roto. Podía lanzar conjuros, podía soñar. Como ya notaron, el cómic inicia con esta particular familia de centauros, donde las mujeres heredan la magia. La protagonista de este número es Akira. Al descubrir sus poderes no deja de decirle a su mamá que tiene horribles sueños sobre una guerra sin fin en la cual el hacedor mismo va a morir y caerá desde los cielos, pero su mamá le dice que los sueños son crípticos y no debe dejar que guíen su vida para siempre. Mi mamá me sacó de la escuela de la aldea para hacerse cargo ella misma de mi educación. Durante el año siguiente avivó la chispa de la magia dentro de mí hasta que la convirtió en una pequeña llama, brillante y fuerte. Comenzó a enseñarme cómo aprovechar su poder, su calor, pero los sueños se volvieron más y más vívidos y era imposible dormir. El hacedor con toda su ira y majestuosidad atacaba el carro de los enemigos y luego caía abatido por la espada de un ataque mágico. Su cuerpo caía y ardía. Su grito resonaba en mi mente como una lluvia de esquirlas de metal. En esta parte vemos una vez más a Kira, quien le pide consejo a su mamá, pero ella de nuevo trata de desestimar los sueños de su hija. En ese momento lloré, no sé por qué, idiota. Yo era su hija, su ojito derecho. Yo no necesitaba tener magia para saber que eso era lo que pensaba mi mamá. Yo tenía 13 años y un chico llamado Enu de la fortaleza Bedul había perdido mi mano en matrimonio, pero mi madre dijo que yo era muy joven, demasiado joven. Al día siguiente me levanté con el sol y partí hacia el rocío. Las canciones de miles de pájaros me acompañaban mientras yo iba a salvar al Creador. Tenía un plan que dependía de las puertas. Todos las conocían y sabían que eran portales a otros mundos. En general todos los evitábamos. ¿Para qué querría alguien más de lo que el hacedor ya nos ha dado? Pero en una isla al sur, los marineros decían que había una puerta de 100 manos de alto, que daba al palacio de mármol blanco. Ese debe ser el hogar del hacedor. Pensé que la puerta más grande también debía involucrar el destino más grande. Todos a los que pregunté decían que el viento suave partiría ese mismo día hacia las islas del sur. Subí a bordo sin ser vista y encontré un lugar para acomodarme en la bodega, detrás de unos rollos de tela.
Por la noche el barco partió. Con la primera marejada los tripulantes bajaron a asegurar el cargamento y me encontraron, mareada y gimiendo. El primer oficial quería meterme en un bote y dejar que remara yo misma a casa, pero el capitán dijo que trabajaría para pagar mi pasaje. Trabajar. Yo era la hija de una hechicera, pero temía que si se lo decía al capitán, por temor me enviara a casa, así que en vez de invocar los vientos, me hicieron trabajar con los marineros, quienes se reían de mis errores y me tomaron como una mascota, como su talismán. La verdad es que me gustaba bastante, pero cuando me llegaba el celo bañaba un trapo en resina de pino y me lo colocaba en el pubis. Ellos me consideraban una niña, estaba mejor si seguían considerándome de ese modo. Vi muchas cosas en el viaje, mis primeros víperos por ejemplo. Todos los barcos contaban con ellos, nosotros no podemos trepar. Las formas desgarbadas de los víperos y su extraña agilidad me extrañaban, pero también me repugnaban. Me dio la sensación de que no había pasado mucho tiempo cuando llegamos al puerto de las manos extendidas, en la isla de Trell. La puerta era visible a 5 millas de distancia. Me despedí y di las gracias al capitán al constatar que se quedaría 5 días en el puerto, todo para esperarme. No me llevé ninguna provisión aparte de una manzana que había terminado antes de siquiera haber dejado la ciudad. Quizás el creador celebrara un festín cuando le diera estas noticias tan importantes. En esta parte vemos cómo Kira logra llegar a la puerta mayor y entra directamente a Lux, en nuestro mundo. Efectivamente era un palacio enorme y vacío. El silencio cayó de nuevo como una nube polvorienta. Tenía que dejarle algún tipo de mensaje y para eso necesitaba herramientas o pigmentos. Los muros estaban protegidos por fuertes bloques, pero todos miraban hacia afuera, evitando la entrada desde el mundo exterior, pero no iban a evitar que yo cruzara en otro sentido. Esperaba una ciudad de dioses, pero lo que encontré fue más bien una pesadilla, o fue algo muy parecido a la ciudad de los muertos de Jael, de las pezuñas de hierro, un lugar tan parecido al mundo de los vivos que cada cosa que ves te causa aún más asco que la anterior. En esta parte vemos a Kira caminando por la ciudad de Los Ángeles sin saber lo poco bienvenida que iba a ser. Al final Kira tiene que luchar por su propia vida para no ser capturada por los humanos que la ven como un monstruo, pero ella logra escapar y de paso encuentra pintura para dejarle un mensaje al hacedor en el Lux. No tenía pincel ni buril, así que usé las herramientas que el hacedor me había dado. Lo importante era que el mensaje quedara muy claro. Tenía que hablarle del peligro de una manera que el hacedor no pudiera ignorarlo o malinterpretarlo. En aquel lugar no había ventanas, ni sol, ni estrellas con las cuales pudiera medir el tiempo, pero supongo que dejar el mensaje me llevó la mitad de la noche. Pude haberme quedado a explorar y ver las maravillas de este mundo, pero estaba añorando ya mucho mi hogar, pero no sabía siquiera qué era la añoranza hasta ese momento. En la próxima escena vemos a Kira regresando al puerto, donde descubre que el viento suave ya no está ahí. Me dolió mucho que el capitán no me esperara, no estaba segura de cómo iba a recibirme otra tripulación de víperos, pero el capitán del punta de flecha me dejó subir en cuanto le dije que yo era una hechicera. Mi viaje a casa fue mucho más cómodo y fácil. Solo tuve que invocar el viento y no me preocupé por los amarres, las cuerdas y las abrazaderas. Pensé en mi familia y prometí que nunca abandonaría mi casa de nuevo. Ya tuve suficientes aventuras para una vida. Cuando llegué al puerto marché de inmediato al matorral brillante. Viajé de noche y no vi a nadie. 10 semanas después de mi partida llegué a las colinas de Wake y vi la granja a mis pies. Más allá vi el matorral brillante e incluso a los pájaros aún durmiendo. Estaba en casa. En la siguiente escena vemos a Kira que llega a su granja, donde ve a un hombre anciano sacando agua del pozo de su casa, pero el centauro anciano le dice que ella está confundida, que esta es la casa del señor Turjón de Ibilis. Ahí, el anciano centauro se da cuenta de algo que no puede creer. Está hablando con Kira, y este anciano es su hermano menor. Kira se entera que estuvo fuera de su mundo
60 años del tiempo de su mundo. Había estado fuera 60 largos años. Mi madre murió solo 10 años después de mi partida. Murió gritando mi nombre mientras los doctores la observaban impotentes porque no estaba enferma siquiera. Mi padre se lanzó a la pira funeraria como un buen marido. Entonces los víperos de Ibilis volvieron y tomaron la aldea. No había hechicera que se los impidiera, y mi hermano ahora trabaja como un jornalero en la granja que fue de nuestra familia durante 300 años. No estuve aquí, nunca estuve ahí, y el mundo se hizo pedazos. Caminé directo a la aldea de los víperos y quemé todas sus casas. Quemé vivos a todos los que huyeron del interior de ellas. Murieron como el maíz en las guarañas, estaban muertos antes de caer. Mi mamá se equivocó, no todos los hechizos necesitan calma. Hay algunos que funcionan mejor cuando dejas que la ira y el odio te consuman. Si mi madre me hubiera visto, habría llorado, pero mi mamá ya estaba muerta. Mi pueblo ya no iba a sentarse en esas tierras que estaban manchadas por tanta sangre. El matorral brillante ya no existiría nunca más. Los pocos que sobrevivieron a los víperos construyeron una nueva aldea cerca del río. Yo me quedé como su hechicera y pasaron otros 60 años. Solo que esta vez estuve ahí para verlos y para envejecer con ellos. La gente de Río Holt me dio todo lo necesario para sobrevivir, todo menos su amor. Habían visto mi ira y, como dije al principio, mi pueblo es gente civilizada y amable. El invierno siguiente a mi llegada, Bale murió de una pleuceria, sin dejar ninguna descendencia, pero descubrió a una niña, Birka Sutta, quien tenía la llama. Le enseñé las lecciones que mi madre me enseñó. En la primavera de mi cumpleaños número 74, cuando se plantaron las primeras semillas, dejé Río Holt. Todos los capitanes de los barcos oyeron hablar de la hechicera que aniquiló a los víperos e hizo llover fuego del cielo. Debido a eso no fue difícil encontrar transporte. La historia de mi vida había terminado, pero era una que yo no entendía. Quiero ver al Creador una vez más antes de morir. Quiero saber si mi advertencia había funcionado. Pero cuando llego de nuevo a su palacio, nada ha cambiado. El aire huele a pintura. El silencio flota en el aire lleno de ansiedad. Ahí está el mensaje, tal cual lo había dejado hace 60 años. El mensaje de una niñita primitiva. La pintura aún estaba fresca. Sostuve la eternidad en mi mano y entendí lo insignificante que es mi vida y la de todos para el Creador. Los centauros y los hombres debemos parecerle mariposas que bailamos un día y después desaparecemos. Una ira terrible me invadió. Toda mi vida, todo lo que había hecho y dejado sin hacer, todo lo hice por dejarle este mensaje que no valía la pena. Al final lo borré y maldije al Creador. En esta parte vemos que Lucifer llega al Lux y no está nada contento de ver ahí a Kira. En cuanto lo vi, no me quedó duda de que él era el Creador. Lo había visto cientos de veces en mis sueños. Mis patas delanteras se doblaron. Las fuerzas me fallaron. En esa parte, Kira le dice a Lucifer que fue a dejarle un mensaje, pero que ya no desea hacerlo. A Lucifer no le importa y la echa de regreso a su universo, pero le advierte que no se vuelva a acercar. Es raro encontrarlo de buen humor 2 veces seguidas. Por un momento Kira duda y le dice a Lucifer que está en peligro, porque lo vio en un sueño. Después de esa aventura regresé a mi mundo en invierno. Esto me pareció más adecuado, ya que todo parecía acabado para mí. El temblor en mi cuerpo no tenía nada que ver con el frío. El estrecho estaba congelado y los barcos no vendrían hasta primavera, mientras me gané la vida curando pezuñas y dándole suerte a los pescadores. Eso me hacía pensar que era una niña de nuevo, porque fueron los primeros hechizos que me enseñó mi mamá. En el mes de las nieblas un barco partió con un cargamento de grano y plata rumbo a Salacay. Subí como una hechicera, sin mirar atrás, y mientras avanzábamos al norte, miré hacia arriba. Un carro pasó por encima mío. Su sombra se deslizaba como algo vivo, a través de la cubierta y a través de mi alma. Sabía que se trataba de un presagio terrorífico.
pero ya era una mujer vieja y estoy harta de presagios. Mis sueños pertenecen al pasado. Quizás ahí encuentren un buen recibimiento. Y es con esta frase que termina este número del cómic Lucifer. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció este volumen de la aventura. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.